2021 fue el año más violento para Ecuador desde el 2012. Esa tasa elevada de violencia criminal que estamos viendo en las calles a diario es uno de los tentáculos de la delincuencia organizada transnacional y del tráfico de drogas. Estamos en medio de una pelea de bandas internacionales y sus suscritas en Ecuador con estas luchas de poder para ganar territorio al exterior y al interior de las cárceles. No dejamos de reportar muertes todos los días. Y las cifras sí, son alarmantes, en especial en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas, en Los Ríos. Santiago Basabe, analista político, bienvenido a Contacto Directo. Hola, Estefi, buenos días a toda la teleaudiencia, un gusto estar acá. Buenos días también y gracias por acompañarnos. Es cierto que no es un problema nuevo y que hay historias repetidas, pero lo que no se puede negar es que hay un aumento de criminalidad y de violencia, y eso significa que el negocio también está aumentando. Y cuando hablamos de una amenaza transnacional, es una amenaza externa a la vida, a la seguridad de los ecuatorianos. Ya no hablamos solamente de un tema de delincuencia común que le compete a la policía. Y sin embargo, aquí, sin querer jugársela políticamente, tomar también la decisión para que los militares entren a actuar, no solo a patrullar en las calles. ¿Qué estamos viendo ahí? Sí, Estefi, yo creo que viendo el contexto, la cuestión de fondo, hay un problema de ausencia del Estado. El Estado no está presente en buena parte del país, sobre todo en estas zonas conflictivas, y eso te trae como consecuencia este tema de violencia. Y eso es gravísimo, ¿no? Eso es gravísimo porque si el Estado no provee seguridad, el Estado no tiene sentido. La esencia fundamental del Estado es esa. Y yo creo que ahí hay otra cuestión adicional que tú la mencionaste en alguna medida, y es que este es un problema de largo plazo. Todas las bandas criminales, todo lo que se ha mencionado, todo lo que observamos a diario, tiene muchísimo tiempo atrás, y ahora lo que el gobierno está cosechando, entre comillas, es desafortunadamente toda esa ola de violencia que se permitió que se genere y que lamentablemente me parece que todavía no ha recibido una respuesta efectiva. Pero ahora lo que necesitamos es medidas de corto plazo y medidas de mediano plazo. El presidente en alguna medida en estos días ha dado medidas de mediano plazo, no son de corto plazo. Y en el corto plazo yo creo que efectivamente una de ellas es la intervención más fuerte, más intensa de las Fuerzas Armadas. Esos grupos de tarea conjunta me parece que son necesarios en varios sectores de la costa fundamentalmente. Eventualmente pensar en la posibilidad de militarizar aeropuertos y zonas fluviales donde se da el tráfico de las drogas es fundamental. Y sobre todo por lo que está ocurriendo en las cárceles. Antes de eso, Santiago, y es que después de cada crimen, lo que encuentran, si es que lo encuentran, es al que disparó. La mayoría de los casos, sicarios comprados por estas bandas criminales que los usan aprovechando de su necesidad, de su falta de recursos económicos, de oportunidades, y ceden a que les paguen $500, y esto es para ir a disparar. Pero el que mandó a matar, el autor intelectual, está viendo la escena como en película, muy tranquilo desde su pabellón en la cárcel. Y cuando se dijo que los militares entren a las cárceles, salió enseguida la corte a decir: hasta aquí las facultades, no pueden entrar. Se quedaron afuera viendo. Los militares a la guerra. Y esto que estamos viviendo entonces, ¿qué es? Yo creo que efectivamente se requiere una intervención mucho más atenta y activa de las Fuerzas Armadas. El problema grande que tenemos es que no son bandas delincuenciales comunes, son bandas organizadas, como bien mencionas, que tienen un referente que es del económico, que proviene del narcotráfico, pero otro que está ahí, que es innegable, que es la política. Yo creo que en buena medida esto no se llega a descubrir o no se puede avanzar un poco más en reducir la inseguridad porque hay política de por medio, porque hay actores políticos de por medio y porque hay intereses políticos de por medio que, si bien no pueden tener un interés directo en función de las bandas criminales, saben que dependen mucho de ellos su funcionamiento. Y por eso decía, estas bandas y todo lo que sucede es el resultado de muchísimo tiempo en el que se permitió que esto florezca, en el que la policía perdió mucho espacio, en que las Fuerzas Armadas dejaron de controlar muchos sectores del territorio nacional, y esa ausencia de Estado es lo que nos lleva a lo que tenemos ahora, con un agravante, que yo no quiero ser alarmista con esto, pero si es que el Estado asume una posición mucho más frontal, como todos los ciudadanos esperamos, seguramente el rebrote de violencia va a ser mucho mayor en las semanas que vienen, porque es la respuesta natural de ellos frente a un fenómeno que se da cuando el Estado empieza a
recuperar el espacio perdido, que eso no es fácil, pero si el Estado lo intenta hacer, como yo creo que es la obligación hacerlo, vamos a tener seguramente en las próximas semanas más hechos de este tipo, más violencia, más intento de caotizar a la población y sobre todo caotizar al gobierno, porque me parece que el mensaje de estas bandas no es tanto a la población sino al gobierno, tratar de sopesar fuerzas y decirle al gobierno que aún tienen capacidad y esperar que el gobierno ceda. Ojalá eso no suceda. Y luego es la presión que están haciendo los asambleístas, los partidos políticos, y usted dice, bueno, hay que saber que aquí estos poderes están captando también el poder político. En el Ecuador del péndulo solemos ir de un extremo al otro en prueba y error, pero lo que no puede pasar es que a pretexto de defender los derechos humanos de los delincuentes, los que están llamados a defendernos como ciudadanos, es decir, la fuerza pública esté prácticamente amarrada porque meten preso al que dispara para evitar un robo o no están seguros de disparar cuando un asesino está a punto de cometer su próximo crimen. Y siendo un tema con repercusión política, por sentarse en uno u otro lado del péndulo, los partidos políticos saben que hay un costo y quizás prefieren ver para otro lado. Sí, yo creo que algo de eso hay. Hay reformas legales que son fundamentales, el presidente ha mencionado algunas de ellas. El problema de eso para los ciudadanos en general es que eso no es en el corto plazo, eso va a tomar un tiempo y creo que a la Asamblea hay que presionarle para que resuelva, pero no presionarle demasiado, en el sentido de que son temas muy complicados y las asambleístas requieren tiempo para madurar y procesar. Más bien ahí yo creo que la opinión pública tiene que estar en ver cómo se procesan esas reformas, hacia dónde se orientan, porque yo, y esto hay que decirlo, estoy seguro que dentro de la Asamblea también corren muchas influencias desde los políticos que tienen intereses tras de estas bandas criminales que, como decía hace un momento, no tienen que ver solamente con narcotráfico, sino es narcotráfico en el que también hay intereses políticos creados y que seguramente van a salir a relucir de alguna manera cuando esto sea tramitado en la Asamblea Nacional. Y económicos, ahora. Presentan proyectos de ley, innumerables, por cierto, en la Asamblea, piden investigar cuántos salta uno u otro caso, pero para ir a la raíz, que es investigar los eslabones clave, por ejemplo, ahora en el caso de los narcogenerales, que investiguen a los generales, ok, porque para que ese general pueda lograr su cometido, si se debe a un negocio de narcotráfico, que es lo que está implícito, es una red interna que tiene que estar funcionando. Entonces hay contaminación en inteligencia, en contrainteligencia, a todo nivel de la policía, a todo nivel de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hay entrar a investigar para ver cómo están funcionando las redes, me refiero a todos los niveles. Así es, totalmente. Las redes de corrupción, de narcotráfico en la policía no son de ahora, son de mucho tiempo. Si es que hay generales que están involucrados en esto, como bien lo ha dicho el embajador de los Estados Unidos, tras de esos generales hay otros oficiales superiores, hay oficiales también de los niveles un poco más bajos, hay gente de tropa. Esto no es una cuestión solo de los generales. La policía requiere un reordenamiento inmediato que no se va a dar en el cortísimo plazo. Si es que ahora hay la decisión de iniciar un cambio en la policía, veremos los resultados al menos en 10 años. Una formación más académica, más técnica, más científica, más en el campo de lo propiamente físico. El rendimiento físico de nuestros policías es lamentable en términos generales, y si a eso le sumas que no tienen una capacitación y una formación suficiente, también el recurso económico, entonces la consecuencia es esta. Yo creo que la policía cedió y ante estas bandas la policía no tiene capacidad de resolver esto, y nuevamente volvemos al punto inicial. Me parece que al menos en el corto plazo la cooperación internacional y una intervención mucho más activa de las Fuerzas Armadas va a ser algo que puede paliar, al menos de momento, el problema, porque en el mediano y largo plazo necesitamos reformas legales por un lado, reformas institucionales a la policía por otro lado, reformas en el plano de las Fuerzas Armadas también, y evidentemente el otro filón que es clave en todo esto, que es la justicia. Vamos a eso, porque ayer el presidente anunció 1.100 policías adicionales para reforzar a Guayaquil, 9 millones de dólares en equipamiento a la policía. Bien, el proyecto de ley que regule el uso de la fuerza, que es lo que se esperaba,
pero con Fuerzas Armadas siguen hablando de presencia en las calles, de controlar las armas que ingresan al país. Pero aquí hay mucho más. Primero con Fuerzas Armadas y luego, ¿qué pasa con la justicia a la que usted se iba a referir? Los jueces que están comprados por el narcotráfico y dejan que miles de criminales sigan sueltos, ¿amerita qué? Cambios en la justicia que esperan resolver en una consulta popular, según han dicho, y eso sería el próximo año si es que lo empatan con las elecciones seccionales. ¿Podemos esperar, o en esta situación grave no se puede decir hasta aquí yo ejecutivo, hasta allá tu justicia y allá tu asamblea? Yo creo que tienen que hacer cambios en la justicia. Me parece que la vía no es hacer vía consulta popular, porque las consultas populares en general están teñidas de un manto de politicidad y eso no le hace bien a la administración de justicia. Ahora mismo ya se discute sobre ese tema. Yo creo que se requiere una reforma, pero es una reforma que puede y debe venir desde la propia Poder Judicial. Y ahí hay que pensar en cuestiones de fondo. Por ejemplo, la creación de una escuela judicial real de jueces y fiscales. Eso el país no tiene. Y para eso no se requiere una reforma constitucional, se requiere o una consulta popular, se requiere fundamentalmente decisión política. Y esa decisión política no solo tiene que venir desde el Poder Judicial, sino también bajo la influencia de la opinión pública, de los diferentes sectores de la sociedad, de los propios abogados, que deberían pensar en que este es un tema fundamental y de largo plazo. Ojalá este tipo de temas, el de la inseguridad me refiero, puedan generar algún tipo de reacción de este tipo en el plano judicial, porque si no, si es que no tenemos la justicia y no tenemos la seguridad, cualquier forma de rehabilitación económica va a ser insuficiente y van a ser solo cuestiones muy coyunturales. Entonces, por un lado tenemos estas y otras que pueden ser a un mediano y largo plazo, pero hoy lo urgente es recuperar el control de las cárceles y eso implica que ir por los líderes, porque no solo son los choneros, los pipos, los lobos, los chone killers, los tiguerones, los lagartos, que sí, en efecto, son los más sonados, pero hay más y hay toda una cadena de mandos medios. Se ha optado por crear, por ejemplo, una comisión de diálogo, de pacificación en las cárceles. Ok, hay que bajar los niveles de violencia, pero no está bajando el nivel de droga que está paseando en las calles ecuatorianas. Están incautando como nunca antes, mes a mes. ¿Es tarea que puede resolver el Ecuador solo o aquí es cuando deberíamos ver cómo se van concretando finalmente esos apoyos al Ecuador en el mundo? Yo creo que la cooperación internacional es fundamental. Sin eso es bien difícil que al menos en el corto plazo tomemos medidas medianamente eficientes. Y decía hace un momento, y es lamentable insistir, yo creo que la policía fue sobrepasada. Se requieren mecanismos, espacios conjuntos con las Fuerzas Armadas para, insisto, al menos hasta que en el mediano plazo tengamos una reforma legal, tengamos una reforma a la policía, se pueda controlar en alguna medida este problema que, como decía al inicio, lo más grave, más allá de los temas coyunturales de inseguridad, que son muy graves, desde luego, no los quiero minimizar, es un problema de ausencia del Estado y eso es gravísimo. Y la ausencia del Estado se refleja en que la ciudadanía no ve un policía o no ve un militar cerca de su domicilio, cerca de su lugar de trabajo, y eso evidentemente es un espacio enorme para que las bandas criminales que tienen vínculos con el crimen o la delincuencia natural, digamos la delincuencia ordinaria, con el narcotráfico y también con la política, porque eso hay que insistir, la política está metida acá, puedan seguir expandiéndose como lo han hecho desafortunadamente durante muchísimos años, no solo ahora, sino que esto, insisto, es la consecuencia de un larguísimo periodo en el que ganaron mucho espacio estos sectores delincuenciales y ahora que el Estado pueda recuperar va a costar mucho tiempo, desafortunadamente. Pero hay otro tentáculo, porque 8 tentáculos tiene el pulpo y este no va por menos, y ese es el microtráfico que mantiene ocupada, por no decir distraída, a la policía frente al gran tráfico. Pero ese microtráfico ahora incluye el terror que se está viviendo en las casas, porque cada vez son más familias, las más pobres por lo general, que tienen a un pariente, a un familiar que ya está caído o ha caído antes en manos de los narcos. Los barrios, los sectores, ya los conocemos, la zona 8, la más peligrosa. Estamos hablando de un fenómeno social, entonces, agravado en nuestro país. Los chicos que ya no están cayendo en el consumo solamente de la H, sino en crímenes. Y eso implica otras respuestas en política pública.
Sí, evidentemente, y como decía, las grandes respuestas son de largo o mediano plazo, pero el gobierno yo creo que puede tomar respuestas en el cortísimo plazo y tienen que ver no solo con este incremento de recursos materiales a la Policía Nacional, que son fundamentales, no digo que no se lo haga, sino también con una actividad conjunta en el plano político que no necesariamente pasa por la Asamblea Nacional, sino que pasa por decisiones mucho más sencillas. Por ejemplo, me parece que ha sido una buena la que ha tomado el presidente de la República al trasladar al viceministro a que trabaje directamente en el cuartel Modelo, como me parece que corresponde, porque Guayaquil es uno de los focos importantes de violencia, y el trabajo también que tiene que estar vinculado con los gobiernos seccionales, en este caso con la alcaldesa Viteri. Entonces, sí, hay un problema grave. Hay un problema de largo plazo, pero eso no implica tampoco que el gobierno se desatienda, como me parece que a lo largo de estos meses no ha asumido con toda la fortaleza todo lo que tiene que hacer y sobre todo todo lo que puede hacer sin necesidad de pasar por la Asamblea y las reformas legales que seguramente tomarán al menos todo este año antes de que las tengamos. Y pensando en los por qué, el por qué no con esa fuerza a la que usted se refiere, desde su experiencia, Santiago, ¿cuál es el costo político que asume un gobernante que quiere aplicar mano dura contra los delincuentes, porque van a salir todas las organizaciones defensoras de derechos a abogar por los asesinos, porque también tienen derechos, versus el costo político que tendría el gobernante que decida alargar de cierta forma una respuesta contundente, mano dura contra el crimen en momentos como los que estamos viviendo ahora? Esa es la diferencia entre el que es político y observa en el corto plazo y el que es estadista. El que es estadista piensa su país como tal y los intereses del país por encima de los suyos propios, entre los cuales están las críticas que podría tener, los hace prevalecer. Ojalá el presidente de la República tome conciencia y el gobierno en general que esto se está desbordando, que no es cuestión solo de responsabilidad de ellos, desde luego, pero que ellos la tienen que asumir ahora y ojalá tengan una posición mucho más firme. Y hay varias cosas, como hemos mencionado y como se ha mencionado en otros sectores, que se pueden hacer en el corto plazo y dependen solamente de la decisión del presidente de la República. Y ahí están algunos de los retos. Santiago Basabe, analista político, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Stephanie, siempre un placer, un saludo a la audiencia. Igual y buenos días. Con usted.